15 días de bloqueo ya que se mantienen en el departamento de San Marcos, tal como se mencionaba hace unos minutos. La información oficial es que hay una persona fallecida y 4 personas más heridas. Fernando, sabemos que ha habido distintos procesos de diálogo para tratar de levantar estos bloqueos. Incluso hay vecinos de distintos sectores que se han manifestado, por ejemplo, que no están a favor de los bloqueos, pero todo se ha mantenido en un ambiente pacífico. ¿En qué momento se llega hasta este punto a asesinar a personas? Realmente lo más complicado de toda esta vivencia que estamos teniendo en la República de Guatemala, Ligia, es ese volcar al pueblo contra el mismo pueblo. Entendemos el hartazgo de tener tantos bloqueos que está afectando la economía, está afectando el tema del trabajo de muchas personas. Por supuesto que se entiende, pero llegar a estos extremos ya en donde grupos armados con esa libertad total de caminar en carreteras, en espacios públicos, con las armas desenfundadas y sin mediar ningún tipo de palabra, disparar a diestra y siniestra, quitándole la vida a una persona que literalmente no estaba ni siquiera involucrada en el tema, era un vendedor que tenía su puesto, su negocio allí, y las balas dispersas, disparadas de una manera irresponsable, le alcanzan. Pues estamos viendo que una familia guatemalteca más sufre este luto por esta violencia innecesaria. Realmente, como tú bien lo planteas, 15 días en donde el país ha sentido estar lastimado en su esencia. Definitivamente la población, llegando al punto del hartazgo, ha tomado este tipo de acciones que son deleznables, perseguibles penalmente. El asesinato, porque esa es la figura que el Código Penal establece para esta actitud criminal que tuvieron pues, los miembros de este grupo armado, es un asesinato, y sobre ese espacio delictivo serán perseguidos, investigados y por supuesto en el momento en que ya se tengan las penas por parte del juez a cargo de conocer el caso y resolverlo con su sentencia, pues el peso de la ley debe ser total sobre estas personas que lamentablemente son de ese grupo de tantos guatemaltecos que se conforma de miles y miles, Ligia, en donde ya no hay respeto por el prójimo, no hay respeto por la vida, y sentirse superiores porque están armados, de verdad es lo que demuestra el por qué somos el país que somos, metidos en un agujero de donde no salimos, porque todo es violencia y falta de educación y respeto hacia los derechos de los demás. La cultura de violencia se mantiene, incluso se va reforzando con estos actos, pero vamos a conocer más sobre este caso ocurrido en San Marcos. Un violento enfrentamiento, tal como usted conocía, se registró en ese departamento. En el lugar, un grupo de personas retiró un bloqueo que se realizaba a la altura del kilómetro 248, este sector denominado como La Virgen. Se tiene información que el grupo rechaza los bloqueos y atacó con armas de grueso calibre a los manifestantes. Se conoce además de una persona fallecida, un vendedor de comida que tenía su negocio en el sector y que fue alcanzado por las balas. Y al menos 2 manifestantes heridos de gravedad, pero escuchábamos también en las declaraciones del socorrista que fueron 4 personas trasladadas a un centro asistencial. Otro de los hallazgos que se registró en el sector fue la quema de un taxi que era empleado por los manifestantes para bloquear el paso en el sector. Y acá, Fernando, llama mucho la atención estas armas de grueso calibre que fueron utilizadas, porque quienes tienen acceso a ellos, por una parte, y por otra que realmente no se logró el cometido, porque si bien se tuvo aparentemente un proceso de diálogo para levantar el bloqueo, se levantó durante unos minutos. Sin embargo, ellos han mencionado que van a continuar con el bloqueo en el sector a pesar de lo que ocurrió y que incluso podrían incrementar. Bueno, y acá hay que tomar en consideración entonces la actitud de quienes están manifestando y generando estos bloqueos, porque ante este tipo de amenazas y sabiendo que hay grupos que ya están tomando esa decisión de amedrentar con armas, disparando, y también viendo que impunemente asesinan, pues naturalmente la gente también se va a armar. Los que están en los bloqueos van a responder de la misma manera. ¿Y a qué vamos a llegar con esto? Vamos a ese intercambio de balas innecesario que al final pareciera que quienes están detrás de todo este espacio de los bloqueos, quienes están detrás de esta incertidumbre que está viviendo el país, pues
pareciera que lo que están buscando es que esto suceda, que el pueblo realmente se vuelque contra el mismo pueblo y que esto desate la violencia como hoy ya lo vimos ahí en Malacatán. Así que el llamado, por supuesto, a manejar esto con serenidad, con tranquilidad, con madurez. Entienda que estamos viviendo un momento muy complicado en el país. Todos quienes nos vemos pues víctimas de estos bloqueos, lo que menos queremos es estar metidos en el vehículo 3-4 horas, pero de eso a tomar un arma y quitarle la vida a otras personas, definitivamente no es la solución. Estaremos muy atentos, Fernando, a lo que den a conocer las autoridades de la Policía Nacional Civil en relación a la captura de estas personas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las fuerzas de seguridad logran actuar después de este proceso, por así decirlo, de diálogo que se mantiene en los bloqueos. Momento de las noticias internacionales, porque joven empresario con un periodo corto como asambleísta y un legado político de 20 años, el presidente electo del Ecuador, Daniel Noboa, fue la sorpresa de las elecciones anticipadas. Tuvo un discurso conciliador, habló de seguridad y empleo para conquistar el voto de los jóvenes y los jubilados. Se metió a la campaña sin ser favorito, pero con el peso político de un legado que bautizó como ADN. Daniel Noboa Sin, el mayor de los hijos del empresario y candidato presidencial Álvaro Noboa Pontón y su esposa Anabela Sin, nunca ocultó semejante influencia. Se me quedó ese bichito de la política y me gustó ser parte me gustó servir a la gente, me gustó recorrer el país, ver las necesidades y encontrar soluciones a esas necesidades. Entonces siempre lo pensé. Casado con Lavinia Balbonesi, Luisa y Álvaro son sus pequeños hijos, pero en medio de la campaña hay un tercero en camino, hombre de familia, empresario y deportista. Soy devoto a San Judas Tadeo también, el patrono de la Santa, de las causas improbables o de las causas difíciles. Algunos le dicen causas perdidas, pero en verdad no son perdidas, son causas difíciles. Y así mismo, así he vivido toda mi vida. He vivido haciendo lo improbable. Tiene un título en Administración de Negocios de la Escuela Stern de la Universidad de Nueva York y 3 maestrías internacionales en Administración Pública en Harvard Kennedy School, Gobernanza y Comunicación Política en la George Washington. También preocupación de mis padres, de que mira, todos los expresidentes se han ido presos o prófugos. Y yo le digo, bueno, todos los expresidentes corruptos se han ido prófugos o están presos. La idea es hacer la diferencia. Su salto a la función pública fue como asambleísta de Santa Elena. Presidió la Comisión de Desarrollo Económico y propuso 11 leyes que fueron aprobadas. Permítanme decirles que hemos superado cualquier expectativa. Ya en campaña dijo que impulsará la inversión extranjera para generar plazas de empleo y equipará una central de información de inteligencia para desmontar al crimen organizado. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, llamó la atención y convenció en el debate. El 20 de agosto dejó atrás a los que antes estaban perfilados para medirse con Luisa González. En los últimos días previos a la segunda vuelta, muchos empezaron a verlo por todas partes. No era su clon, sino una campaña que a sus ojos cumplió el principio del golpe de efecto. Este domingo acompañó a su esposa durante el sufragio y luego votó en Olón. Allí esperó los resultados, sin actos masivos, junto a su familia y el equipo de asesores. Dijo que el trabajo empezaría este lunes. Su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando. Ahora es presidente y hay quienes creen que le hizo justicia o cumplió el sueño de su padre. Informó Jorge Escobar.